Bienvenidos a otro episodio del Libro Abierto. Todo se puede entender desde la psicología. Como saben, yo soy Camila Moyano, soy psicóloga clínica y tenemos aquí a la psicóloga Camila Morales. Cuéntanos un poquito de ti, qué te gusta hacer. A ver, hola Cami, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Camila Morales, igual soy psicóloga clínica. Soy más especializada en el área infanto-juvenil y de adultos jóvenes. ¿Qué me gusta hacer? Me encanta escuchar música, me encanta ir al cine, me encanta pasar con mis amigos. Me fascina pasar el tiempo con mis amigos, pero lo que más me gusta es viajar, conocer nuevos lugares y aprender de las distintas culturas que pueden haber. Que son un montón. Sí. Totalmente. A ver, canción favorita de Bad Bunny, así, para romper el hielo un poquito, ya saben. Creo que empecemos con una clásica que es la principal que me llamó la atención desde siempre, Calladita. Ah, muy bien. Ajá, vamos desde tiempo. Ajá. ¿La tuya? Creo que por el momento en el que estoy ahorita. El gatito, el efecto. Excelente canción. Sí. Gracias por preguntar también. Bueno, esta mujer es increíble en tantas cosas y estoy tan feliz de que vengas, ¿no? Genuinamente es de los mejores podcasts que vamos a tener. El episodio de hoy se llama Pulling a Kill. Vamos a hablar sobre asesinos en serie y todas las conductas que hay detrás de esto. Oh, me encanta. Que para los psicólogos es como súper divertido. Entonces, sí. Vamos, entonces. ¿Qué es un asesino serial? A ver, o sea, mi definición, asesino serial es una persona que pudo o no pudo necesariamente haber tenido una infancia, una familia como que le haya llegado a traumar en cierto nivel, pero sí tuvo ciertos eventos y también puede tener cierta genética que altere sus conductas para que tenga un como objetivo puntual, ya sea como en el caso de, que sé que vamos a hablar después, Jeffrey Dahmer. Por ejemplo, él es un tema ahorita en súper tendencia, que bueno, incluso llegó a ser romantizado por la serie que sacó y todo, y wow, Jeffrey Dahmer, pero analizándole bien a él, él mismo menciona que él no tuvo nada en su infancia específico, sino que él solo tenía una fantasía sexual ligada a la gente como quieta, estática. Entonces, ¿él qué hacía? Él llegaba al punto de matar a una persona y ahí tenía relaciones sexuales con esa persona, solo por su fantasía sexual. Y era, o sea, entonces me parece súper interesante como hay distintas definiciones también dependiendo del asesino serial, creo, pero en conjunto creo que es lo que te dije al inicio, como nada en sí puede ser tanto lo ambiental como lo genético, que es algo que también cachas un poco más, pero se relaciona directamente con ya sea fantasías sexuales, ya sea pensamientos todo el tiempo, ya sean compulsiones que puede llegar a tener una persona para, o sea, que realmente no le dejan vivir su día a día sin llegar a hacerlo. O sea, es lo único que como hace desatar todas estas compulsiones o ira o fantasía sexual. Ajá. Yeah. Perfecto. A ver, hablamos un poquito de la genética y como catch up con ustedes. Porque a veces lo que pasa entre psicólogos es que utilizamos un montón de terminología y nos entendemos por... No, está perfecto explicarlo. Está perfecto. Entonces, cuando hablamos un poquito de este tipo de cosas, creo que es importante recalcar el término de epigenética. ¿Qué quiere decir esto? Que todo nuestro ADN tiene un montón de cosas cargadas, ¿no es cierto? Pero no siempre se activan. Depende también del medio ambiente en el que te encuentras. Por eso ella recalca esta parte de no necesariamente la historia vital de la persona, que es una de las cosas que hablamos con el podcast de George. ¿Impacta o no impacta? Sí tiene que ver muchísimo la historia familiar, lógicamente, pero también se ve esta parte neurológica también, por ejemplo. En los asesinos en serie se ve mucho una distinción en el lóbulo frontal, si no me equivoco, a comparación de las personas que no son asesinos en serie, lo cual es súper interesante también. Entonces hay un sinnúmero de formas de explicar un asesino en serie, pero me gustó mucho la que tú utilizaste. Sí, es que yo siento que es algo súper amplio. Siento que es algo que, bueno, aparte de ser súper interesante, siento que es algo súper amplio. También depende bastante del contexto. Literalmente ayer estaba viendo, porque a mí me encanta ver este tipo de cosas, estaba investigando un poco más sobre John Wayne Gacy. Y claro, o sea, sí cachas la película It. Sí. Ya, el payaso maldito es literalmente a favor de, no a favor, sino como en referencia a él. Y claro, o sea, es una historia súper como choqueante,
porque al final él hacía servicio social. Él llegó a ser incluso parte del Partido Demócrata de Estados Unidos. Tiene fotos con la que era la primera dama de Estados Unidos. O sea, él era una persona súper pública y se llevaba súper bien con niños, era Pogo el payaso, así era conocido. Y claro, o sea, a la final, cuando era chiquito, tuvo una infancia súper fuerte. Y incluso llegó a golpearse con un columpio muy fuertemente a los 11 años en la cabeza. Entonces, claro, o sea, hay cosas que pueden llegar a pasar y él sufrió abuso a los 9 años. Entonces, según lo que yo creo, se conecta bastante y claro, él tenía bastantes fantasías con menores también. Entonces, como que su mente se quedó un poco ahí, ¿no? En el momento del abuso, exacto. Exactamente. Ajá. Por regresiones nos referimos a que la persona ahorita ya como adulto o como adolescentes o en adelante como que tienden a regresar a veces a un estadio específico de su vida en la que hubo probablemente algún trauma, en este caso el abuso sexual, lo cual explica como que por qué se relaciona con niños. Exacto, nunca llegan como a progresar de esa parte, porque nunca lo procesan, nunca avanzan, o sea, es importante trabajar. Es muy importante, ajá. Sí. Es importante trabajar. Viva la terapia. Viva la terapia, exactamente. Okay. Bueno, y mencionaste esta parte de que es importante el contexto como que en el que se desarrolla la persona, ¿verdad? Entonces ahí va mi pregunta. ¿Cómo diferencias un asesino en serie con un asesinato en masa? Ajá. En Estados Unidos se me hace súper interesante eso, porque también ahora, no sé si has escuchado que los kits escolares ahora incluyen chaleco antibalas en Estados Unidos. Incluso hay maletas que son como que bulletproof. Exacto, incluso el hermano de una amiga cuando fui a visitarla en Estados Unidos me dijo, tranquila, aquí no roban, pero cuidado que hay asesinos seriales. Entonces hay un montón de cosas allá que a la gente de allá también le tiene súper traumada, ¿no? Entonces, bueno, investigando un poco de eso, desde mi punto de vista, asesinato en masa es más como... Entro a un Walmart y tuve un trauma, también viene desde un trauma. Tuve un trauma, me siento de tal forma, no fue tratado, tengo ira, necesito sacarlo y desfogarlo. Y no me importa si eres niño, adulto, hombre, mujer, de la raza que sea, o sea, no importa. Simplemente voy y ataco al que me mire y ya. Eso es asesinato en masa. No es como con un objetivo en específico. El objetivo es como desahogar esa ira y no importa cómo quién, exacto. En cambio, el asesinato en serie es más como que estoy buscando mujeres, me invento cabello rubio, ojos claros, o hombres, me invento como igual cabello castaño, o sea, es muy específico y lo planean muy bien. Es que es un ritual. Exacto, lo planean muy bien porque ya su compulsión está basada en eso, está ya enfocada en eso. Ajá. Sí, tiene mucho sentido. Entonces esto, bueno, justo lo que estábamos conversando, tiene que ver con los perfiles y con el perfil que también busca el asesino, ¿no es cierto? O sea, es distinto. Exacto. Claro, y creo que es importante recalcar específicamente en el contexto de Estados Unidos como la historia que hay dentro de estos temas, porque como las armas son legales, como me parece que si no estoy mal es la First Amendment, como que tienen derecho a protegerse, bueno, protegernos, pero como que creo que es distinto porque los shootings, o sea, son muy distintos a lo que pasa en nosotros. Aquí como que, aquí el riesgo en Ecuador como que todos ustedes saben esto. Es más que te roben, como que si es que ves un arma es más en ese sentido, pero no es tanto en el sentido de va a haber un shooting problemático en el mall, el jardín, por decir. Exacto. Justamente. Entonces es otro contexto completamente cultural. 100%. Y a ver, ¿cómo reconocerías tú o cómo identificarías los primeros patrones de comportamiento de un asesino en serie? Como que cuáles son los indicadores desde la niñez. Qué hermosa pregunta. Gracias. Yo creo que por ejemplo, en los documentales que he visto, justo los asesinos seriales, del momento en el que te das cuenta, por ejemplo, en el momento en el que yo me di cuenta que Jeffrey Dahmer podía llegar a ser un potencial asesino serial, no fue en el momento en el que el papá le enseñó cómo a cortar cuerpos y sacar órganos, no fue en ese momento, sino en el momento en el que yo caché que le dijo al papá, por favor, no te vayas, por favor, no me dejes, por favor, y la mamá tuvo como 5 intentos de suicidio cuando estaba vivo, no se diga cuando estaba embarazada de él. Entonces, yo creo que para cachar eso es importante saber más o menos las actitudes que tiene. Por ejemplo, Jeffrey Dahmer decían que era una persona súper gentil, súper amplia, no te imaginarías en 1 millón de años que es un asesino en serie, pero su forma de caminar era como un niño chiquito.
Oh, ¿Me entiendes? claro. Entonces, ahí te das cuenta que algo pasó en la infancia, justo lo que hablábamos al inicio, volviendo un poco, justo es como te das cuenta que algo pasó ahí para que hayan comportamientos de él de chiquito que nunca fueron desarrollados. Nunca es un, ok, tengo que crecer y pasar a la siguiente faceta, no es un me quedo aquí. Y claro, o sea, exacto, y palabras que te va diciendo, como siempre decía esto de no quiero estar solo, no me gusta estar solo. Y claro, o sea, comportamientos que son más como aislados de lo que uno considera común. No es como una persona como, ok, no me llevo con nadie, no puede llegar a ser gente realmente antisocial, que tú ya cachas la diferencia un poco, pero, ajá. Entonces yo creo que va bastante por Va ese lado. desde ahí, claro. Exacto. Y esta parte me parece importante recalcarla también, como que el placer que tienes como que por todo este tipo de rituales, ¿no es cierto? Entonces esto también se ve como que en inicios de lo que he leído de esto, empieza con el asesinato de animales. Entonces como que empieza con eso y después como que se puede desarrollar. Y esto es algo que se da desde la infancia. Es que sabes que leí yo también. Leí que hay incluso grandes cirujanos en el mundo que empiezan matando animales de chiquitos, pero se vuelven grandes cirujanos. Claro. Entonces, claro, ¿qué le diferencia el ser grande cirujano a ser asesino serial? Justo el contexto. Es literalmente el contexto. ¿Y cómo llegas a eso? Entonces, yo lo estoy ligando puedo estar mal, pero yo lo ligué de la forma en la que papá, no quiero que me dejes solo. El papá era científico, el papá hacía esto por trabajo. Papá, no quiero que me dejes solo, entonces necesito hacer algo con lo que yo tenga, o sea, que yo tenga en común contigo. Pero quédate, no me dejes solo. Esa es la como cosa que yo le ligo ahí, ¿me entiendes? Los issues de abandono. Ajá. Totalmente. Que pueden ser tan importantes. Sí. Exacto. Entonces, bueno, ahorita ya entramos justamente a mi siguiente pregunta, que es ¿cómo se da la familia? Como que cuál es el sistema familiar que has visto tú. Y lógicamente, disclaimer, aquí estamos hablando sobre opiniones, sobre cosas que hemos leído. Sí. En psicología nada es un veredicto y es completamente tajante. Nada que ver, todo es un depende de la corriente, del enfoque, de lo que has leído, de lo que piensas, de lo que crees, entonces. Claro, incluso estamos hablando de cosas que pasaron hace décadas, o sea. Sí, y desde otro contexto completamente. Claro, o sea, él le pusieron incluso trastorno límite de la personalidad, Jeffrey Dahmer. A todos les pusieron algo. Claro. Entonces, bueno, hablando del contexto de la familia, yo creo que es bastante importante. Yo creo que es 100% fundamental. Leí de 3, Ted Bundy, John Wayne Gacy y Jeffrey Dahmer. Los 3 tuvieron un sistema familiar completamente destructivo, por decirlo así, completamente destructivo. Y claro, tú te enfocas en que así tiene que ser tu vida y eso está normal. Pero en el caso de Ted Bundy, por ejemplo, la mamá era su hermana, sus papás eran sus abuelitos. Adoptó el nombre del padrastro, con el que ni siquiera se llevaba. O sea, el apellido era del padrastro. Entonces, claro, y desde ahí va también que su primera relación fue como ese trigger que le hizo comenzar el asesinato en serie. Nunca tuvo ese como ligue con la mamá. Entonces empieza desde ahí. John Wayne Gacy veía cómo el papá abusaba de la mamá. Abusaron de él a los 9 años. O sea, son cosas así que igual van en tu ambiente familiar que tú consideras que está bien. Porque al final es la gente que se supone que te cuida, que te protege. Y es a lo que estás acostumbrado como normal. Exacto. Otra razón para ir a terapia. Sí. Ya. Y Jeffrey Dahmer, bueno, es otra cosa. O sea, la mamá tuvo depresión postparto. Entonces, y tomaba un montón de medicación, ¿no? También, yendo por el lado ya más médico. Tomaba medicación, o sea, intentó suicidarse varias veces cuando estaba embarazada de Jeffrey Dahmer. Todos esos químicos, o sea, ni siquiera puedes fumar cuando estás embarazada. Imagínate tomarte toda esa cantidad de fármacos. Ajá, debe afectar un montón más la crianza. Totalmente. Entonces, y bueno, esto se llama perinatal, esto del área que estamos tomando ahorita, como que por eso ella recalca la parte del embarazo. Porque cuando una mujer está embarazada y tiene al bebé como que aquí, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que ella siente se transfiere, ¿sí? Entonces hay una rama de psicología súper interesante sobre lo perinatal, como que les recomiendo que de hecho investiguen sobre eso. Sí, porque es súper muy interesante. Y uno entiende muchísimo de sí mismo cuando empieza a preguntar el embarazo de la madre. Entonces, no les digo que lo hagan, sino que lo que digo es vengan a terapia y ahí analizamos. Sí. Pero sí, justamente, ¿qué es lo que pasa con esto? A ver, me parece súper simbólico. O sea, el hecho de que la man se haya querido suicidar. ¿Qué es el suicidio? El que
el quitarse la vida, el rendirse en ese sentido como que más astronómico, por así decirlo. Ujú. El tema de suicidios creo que es un tema importante que vamos a Súper. hablar. De hecho, tenemos un podcast preparado sobre la prevención de suicidios. Ay, qué hermoso. Sí, sí. Hay de todo un poquito aquí ya. Increíble. En palabras de George, nos pusimos espesos. Sí, es importante ver esta historia que se está teniendo atrás, ¿no es cierto? Y ya después de que se nace y se crece y todos los abusos que vive la persona, lógicamente marcan un montón. Sí, bastante. Entonces, sí, y cuando ella habla de la mamá era la hermana, yo sé que suena un poco confuso, pero ¿qué es lo que quiere decir esto? Estamos hablando desde la corriente sistémica y lo que se dice es que los roles de la familia estaban dispersos. 100%. Entonces, en vez de ser madre, padre, hablando en ese sentido, madre, padre, hijo, ¿qué era lo que pasaba? Padre estaba por otro lado, tenía otra figura paterna que no era estable tampoco, y la madre, en vez de estar posicionada aquí, en otro lond, que es el término, estaba con él, Ujú. como hermanos. Entonces ahí hay una disrupción dentro del sistema. 100%. Entonces sí, 100%. solo catch up, porque yo te cacho, pero No, sí, 100%. Eso de justo lo que estamos hablando de lo perinatal me parece tan interesante igual. Súper interesante. O sea, Sí. incluso la lactancia, todo esto afecta tanto. Porque Ese es otro podcast que igual vamos a sí, tener. me parece increíble, porque, o sea, Sí. sí afecta un montón. Por ejemplo, el hecho de esto del suicidio, justo que estábamos hablando, él, más que como, porque uno lo asocia como, ok, quería matar al resto de gente, pero él a la final, Jeffrey Dahmer siempre recalca como, yo quiero que me maten, yo pedí que me maten en la cárcel. Qué fuerte. Ajá, es el único asesino serial que se ha metido a la cárcel a decir como, yo maté a tal, y a tal, y a tal, y a tal, y están entalado y les dice esto, y esto, y esto, mátenme, porfa, mátenme, merezco morir. Merezco. Ajá, exacto, el merezco es como... Tan simbólico. Exacto, y viene tanto desde el lado madre también. Totalmente. Ajá. A ver, hablemos de esto de la cacería, de hunt, o sea, como que, ¿cómo funciona? ¿Cuál es? Porque lo sondeamos un poquito, pero hablemos estrictamente, como que, ¿cómo funciona la cacería en los asesinos en serie? Uf, a ver. Estoy exprimiendo conocimiento. Así. No, está perfecto. Yo creo que va bastante del lado de, bueno, de los gustos de cada uno. Te puedo dar un ejemplo para entender un poco más. Por ejemplo, en el caso de igual, Jeffrey Dahmer, ¿qué es lo que hacía él? Él iba, hablaba, tenía una conversación, le decía que les iba a pagar por tomarles fotos y bla, 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 X cosa, pero quería llevarles a la casa. Y ahí les drogaba. Y esa era su forma como de cazar, por ejemplo. O sea, su forma de cazar era fingiendo que todo estaba súper bien. Ted Bundy, la forma de cazar era cambiando su identidad. Él mató en 7 estados diferentes. Alrededor de 36 mujeres, que él solo aceptó 30, pero mató a 36 mujeres en 7 estados diferentes. Su forma de cazar era cambiando su identidad. Esa era su forma de cómo ir. Y claro, su trigger eran mujeres que eran físicamente muy parecidas a su primera novia. Muy parecidas. Entonces, claro, o sea. Y bueno, John Wayne Gacy, teniendo en cuenta que él era homosexual, él tuvo 2 hijos, se casó 2 veces. Nunca nadie supo que era homosexual. Pero él mataba a un montón de hombres, los violaba, y va justo como del lado de, como te digo, de los traumas de todo eso, y cada uno va buscando de acuerdo a cómo se va sintiendo. Por ejemplo, porque John Wayne Gacy tenía que disfrazarse para cazar, porque su identidad no era propia, ¿me entiendes? O sea, buscaba cubrirse también, de alguna forma, quizás como cuando era chiquito. ¿Me cachas? En el caso de Ted Bundy, ¿por qué específicamente tenía que cambiarse de estado? Porque, claro, o sea, tuvo como 2 figuras paternas no estables. La mamá ni siquiera estaba presente, no tuvo una identidad propia. O sea, es como, va bastante por ese lado. En el caso de Jeffrey Dahmer, bueno, ese pobre ser, cero pobre, pero, ajá. Como que literalmente el man, o sea, va bastante del lado de, como te dije, o sea, no, y en esa época no era como permitido ser homosexual. Entonces va del lado... Aceptado. Exacto. Incluso permitido, o sea, era como... leyes. Ajá, sí. O sea, cero, ¿me entiendes? Y claro... Contexto histórico, como que ¿en qué año estamos hablando? 70s. Ya. Ajá, 70s, que él empezó a matar, él nació en los 60s, pero 70s, así comenzó a matar. Claro, o sea, súper pesado el hecho de que también
represión que existía, emocional, que ellos tenían, haya llevado también a varias de esas cosas. Lógicamente. Cuando hablamos de represión, este es un término de psicología que se utiliza cotidianamente muchísimo, como que estoy reprimiendo mis emociones. Pero ¿qué es lo que quiere decir cuando una persona reprime? Voy a hablar desde Freud, porque gato. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la represión? Cuando hablamos de una represión es que existe una intolerancia, tal vez, a la emoción que estamos teniendo porque es demasiado fuerte. O tal vez no tuvimos como que una enseñanza para aprender como el manejo de emociones, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo y sobre todo la mente? Coge y lo cierra todo. Entonces, como que no me acuerdo de qué fue lo que pasó desde los 5 hasta los 7 años, no me acuerdo de esta parte de mi vida, o no me acuerdo específicamente, o sea, me acuerdo haber estado aquí, me acuerdo que llegué y luego, ¡brum!, se cierra todo y me acuerdo que me fui. Entonces, todo este tipo de cosas son represiones, o incluso los sueños, eso es increíble. Vamos a hacer otro tema de los sueños también. Pero se reprimen muchísimas cosas. Entonces, cuando hablamos de represión es como que es en ese sentido, ¿ya? Les puedo dejar, de hecho, un libro abajo sobre un poquito desde Freud de las represiones porque es muy interesante. Sí. Totalmente. Sí. Y no, más que todo, o sea, yo siento que, no, o sea, aparte de ser tan interesante eso de la homosexualidad en esas épocas y lo mal visto que era, me puse a analizar que Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie bastante mediocre. ¿Por qué? Porque él, si hubiese sido de otra raza, a él le hubiesen atrapado y matado de una. Pero ¿por qué él mataba a gente negra y no le creían a la gente de raza negra? ¿Por qué? Por el racismo que existía en esa época. ¿Me entiendes? Entonces él, claro, cuando llegaba la policía a su departamento que olía literalmente a muerto, o sea, todo el edificio sabía, era un edificio justo con gente de raza negra. ¿Y por qué llegaba la policía? Afroamericanos. ¿Por qué llegaba literalmente la policía y decía como, bueno, okay, ¿qué está pasando aquí? Y Jeffrey Dahmer solo decía, estoy con mi pareja homosexual aquí, y veían a una persona, exacto, afroamericana saliendo y eran como, ok, incomodidad, nos vamos. ¿Me entiendes? Todo hubiese sido, o sea, él no era como los otros asesinos seriales que tenían su casa sola y hacían las cosas solos y todo, no, él vivía en un edificio con un montón de gente. Entonces, claro, o sea, él querer ser descubierto era muy fácil, pero la cultura, el racismo de esa época fue impresionante. Claro, y tiene mucho que ver. Mucho que ver. Sí. Entonces, hablemos un poquito sobre los estigmas, que yo sé que te encantan. Entonces, hablemos de los estigmas alrededor de asesinos de serie. Lógicamente, este es un tema que yo sé que va a causar un poco de conmoción y impacto como que dentro de las redes y está bien. Sí. Pero me parece que es importante hablar. O sea, más que nada, porque yo quiero generar contenido en el que se aprenda y se nutra y quitemos un poquito este tema de estigmas sociales que en tantas cosas. O sea. No, y al final hay cosas que son duras de hablar, pero es necesario. Ajá, duras de hablar y de escuchar. Es necesario hablar sobre este tipo de cosas. Es necesario. Sí, sobre todo porque son cosas que pasan y no es como que no hay asesinos seriales en Latinoamérica, ¿no? O sea, sí hay un montón, pero los más relevantes son de Estados Unidos siempre porque son los que salen a la luz, porque aquí en Latinoamérica no estamos acostumbrados a hablar del tema. ¿El monstruo de Baba Hoyo, si no estoy mal, clasifica como uno? ¿Cuál? El monstruo de Baba Hoyo. Claro. Sí. Qué interesante. Pero no se habla del tema. No se habla de Bruno. ¿Me entiendes? We don't talk about Bruno. Entonces, sí, a ver, estigmas. A ver, hay distintos estigmas que van por ese lado. Como por ejemplo que cualquier persona, bueno, ahorita ya debe ser esto bastante conocido en Estados Unidos, ¿no? Pero cualquier persona que es retraída es como, puede ser asesino serial. ¿Me entiendes? Cualquier persona que tuvo una mala infancia, puede ser asesino serial. No es así. O sea, realmente no funciona así. Va bastante del lado de todo lo que hablamos al principio. Los estigmas de los asesinos seriales de, me invento qué guapo que era Ted Bundy. Sí, he visto eso. Claro, o incluso de estos chicos que tuvieron un shooting, no me acuerdo en dónde fue, pero fue en un high school. Y es como que asesinos en serie, cute one. Ajá, exacto. Eso es un estigma que ya va por otro lado ya, pero es súper importante hablarlo. Porque claro, o sea, no es como, wow, Evan Peters, por ejemplo, que fue el actor que interpretó a Jeffrey Dahmer. Es como, el actor es muy buen actor,
Excelente. Exacto, pero eso no... Y justo ese era el objetivo de Vampires. O sea, él mismo dijo en una entrevista, mi objetivo no es romantizar a Jeffrey Dahmer. Por eso no estoy contando la historia desde el punto de vista de él, sino desde el punto de vista del resto de gente. Porque no quería romantizar, que fue justo lo que pasó. O sea, justo todo el mundo empezó a decir, wow, Jeffrey Dahmer, y encontraron la canción de Katy Perry que dice Jeffrey Dahmer y todos haciendo TikToks con eso. Y es como, sí, pero no, ¿me Pero entiendes? recordemos el dolor que hay atrás de todo esto. Exacto, o sea, Tanto el recordemos... dolor de él como el dolor de todas las víctimas. Exacto, porque hubo un montón de... Ese es otro estigma, por ejemplo, que los asesinos seriales nunca tuvieron algún tipo de dolor, ¿me entiendes? No, Que... son personas humanas. Exacto, son personas. Entonces, a la final son seres humanos. Sí, no estuvo correcto para nada. Obviamente. O sea, súper, súper mal. Pero, ajá, ese es otro estigma también. Pero bueno, o sea... O sea, creo que esto se puede, perdón que te corte, resumir en esta frase de hurt people. Creo que esa es la manera más clara en la que podemos llegar a esto. Exacto. Ajá, o sea, no es como, pobrecito, no le metamos preso, dejémosla afuera. No, o sea, necesitas estar encerrado, claramente, pero se empatiza con tu infancia, ¿me entiendes? O sea, pobre tu niño interior que la pasó tan mal, ¿me entiendes? Totalmente. Ajá. Entonces, claro, bueno, y teniendo en cuenta también lo de... Esto igual, lo mismo que te digo, o sea, este tema de Ted Bundy, de Jeffrey Dahmer, que wow, o sea, qué increíble, como que son súper guapos y, oh por Dios, y como que no pasa nada. No me parece correcto, ¿me entiendes? Es que creo que ahí estamos entrando a un tema que se llama pretty privilege. Entonces, el privilegio de ser bonito, literalmente. O sea, de ser bonito, bonita, como que dentro de los contextos históricos y tradicionales que tenemos. Y occidentales también. Sí. Pero obviamente como que incluso hay estudios que mencionan las condenas son distintas. O sea, en números son distintas para las personas que son consideradas bellas que para las personas que no. Claro. Entonces es importante topar ese tema porque hay que reconocerlo, como que hay un pretty privilege. Exacto. Y en un sinnúmero de cosas, no específicamente en asesinos en serie, pero en general en la vida hay pretty privilege. Y bastante vienen también de ahí los estigmas de muchas cosas, no solo en asesinos seriales, pero en muchas cosas. Que bueno, ya supongo que ya también vas a topar en tus podcasts, pero ajá, como que igual teniendo en cuenta esto de los asesinos seriales, este estigma también de en sí decir trastorno solo porque sí, es algo que a mí me frustra un poco, ¿me entiendes? Porque es como leo, ok, Jeffrey Dahmer era una persona con carácter antisocial. No existe eso, ¿me entiendes? Es un trastorno, es el trastorno antisocial. Entonces es otra cosa ser introvertido, es otra cosa el comportamiento que tenga la persona y es otra cosa, por ejemplo, que digan, como si Ted Bundy el man era full bipolar, así. O incluso como que hablando coloquialmente, como que es que yo soy súper bipolar. Ajá, como que no. No va por eso. O sea, puede que sí tenga trastorno bipolar, pero no vayas por ese lado. Claro. Porque, claro, exacto. O sea, ya me parece tan chistoso cuando la gente dice como que tengo trastorno bipolar. No tengo trastorno, soy full bipolar. Soy full bipolar. Y es como que, de hecho, lo que estás refiriéndote se llama la habilidad emocional. Exacto. Y no tienes eso tampoco. Sí, exactamente, pero no. Entonces, sí, y más que nada hay que tener como que cuidado, creo que ese es un buen mensaje que podemos mandar. Hay que tener cuidado con las palabras que usamos y decimos. Y viralizamos. Y siempre hablar desde el amor, desde el respeto y desde... se me fue la palabra, la empatía. Sí. Siempre hablar desde la empatía también. Entonces creo que eso es importante también. Sí. Pero bueno, sigamos entonces. A ver. Esta es una pregunta que me dijiste que te gustaría que te haga. Entonces, como que, ¿por qué Jeffrey Dahmer no guardó sus cadáveres? ¿Por qué Jeffrey Dahmer no guardó sus cadáveres? O sea, no los ocultó. Ok. Sino que estaban 100% expuestos. Como te digo, incluso él mismo dijo, él quería ser descubierto. O sea, él quería morir. ¿Me entiendes? O sea, él quería que lo maten. Él sabía que lo que él hacía no estaba bien. Él necesitaba que alguien le pare. ¿Me entiendes? Ahí entramos el tema de los límites. 100%. No existía. Porque no había quien le ponga, ¿cachas? Pero, claro, o sea... wow. Entonces, a ver, espera, que acabo de hacer un insight, pero increíble. Entonces, como no hubo límites, sondeando aquí una teoría, como no hubo límites en la infancia, como no hubo límites parentales, se fue a buscar límites a un sistema macro, claro, que sería la ley. Ajá, y aparte de eso, él quería estar en control, él también decía eso, como que yo necesito estar en control, porque él siempre ha tenido que estar en control de su vida, nadie es como que I got you,
Nadie, nunca. Me encanta tu body language de ahorita porque te interesa fuera el tema y fue como, quiero Sí, seguir. 100%. Entonces, ese es el tema. Porque él no ocultó, bueno, aparte de las fantasías sexuales que tenía, y aparte del gusto que tenía eso, no, obviamente, el sadismo atrás de, wow, me guardo los cadáveres y wow. ¿Y por qué el yo te corto y por qué el yo me como y por qué el yo tengo todo en mi cuarto y por qué él tomo fotos Polaroid y las guardo? Es justo por esta como literalmente recolección del todo lo que hace y también para, bueno, aparte de saber todo lo que pasa, tener esos recuerdos, ¿me entiendes? Y saber que en algún punto quizás estuvo en control, ¿me entiendes? Saber que en algún punto él sí logró tener algo, ¿cachas? Cero aceptado, cero bien, cero correcto, pero por si acaso. Pero claro, o sea, eso es lo que pasa en la mente, lo que pudo haber pasado en su mente. Claro. Cero pongo pensamientos en su mente, pero lo que pudo haber pasado en su mente. Porque, claro. Sí, o sea, este tema, justamente el propósito de este podcast es hablar sobre patrones, o sea, posibles patrones. Y levantar un poquito el estigma, justamente. Sí. Que me encanta que va a salir como que por octubre, justo Halloween. Sí. Y tampoco nada, o sea, no, lo que se dice aquí tampoco es 100% acertado. Que, ojalá. Son opiniones. Exacto. Sí. O sea, si te gusta cortar animales en la clase de biología, no significa. No significa eso. Vas a ser un gran cirujano. No significa nada. Como no es acertado ni es un diagnóstico. No, la intención es diagnosticar. Exacto. Ni recomendamos el autodiagnóstico. Exacto. No, perfecto. Pero bueno, entonces hablando concretamente de un personaje, ¿nos podrías hablar tal vez de John Wayne Gacy específicamente? Claro que sí. Justo estaba viendo en las noticias de Estados Unidos que se me hace algo súper interesante igual, el saber que estamos justo en épocas de Halloween y de disfrazarse y todo el mundo es como, wow, sí, la película It y el payaso y disfracémonos de payaso y ajá. Pero en Estados Unidos realmente esto es un problema. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia mundial, así COVID-19, hubo como el virus de los payasos, que literalmente asesinos se vestían de payasos, iban y mataban gente justo en estas épocas. ¿Qué se me hace igual, aparte de, bueno, el romantizar toda esta imagen de sí, bla, 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 el payaso y todo hermoso y precioso, se me hace súper como peligroso, ¿me entiendes? El hecho de no tener en cuenta en serio lo que John Wayne Gacy hizo y el propósito detrás de ese disfraz de payaso. ¿Me entiendes? El propósito de eso es también el no ser descubierto en sí como tal. La falta de identidad. La falta de identidad, ajá, que es lo que hablábamos. Pero claro, o sea, el hecho de poder llevarse con niños también y hacer actos sociales que él hacía. Participaba un montón en la sociedad. Iba a eventos, a cumpleaños, imagínate. Y al final terminó siendo de los asesinos seriales mejor reconocidos de Estados Unidos, ¿me entiendes? Claro, y eso es algo importante de hablar, creo yo, justo por esta idea que te digo, del romantizar la imagen de, sí, payasito y todo eso y wow. No digo que todos los payasos hay algo que está mal que se disfracen de payasos. Está perfecto, ajá, solo a lo que voy es que, claro, en Estados Unidos eso es una conducta bastante riesgosa, o sea, el hecho de que esté volviendo este trending de sí, disfracémonos de payasos y vamos a matar. Literalmente vi así, me salió en noticias así, que grabaron así afuera de un parque de niños, un payaso solo sentado así en la mitad, como tomándose fotos con los niños. O sea, para Exacto, como qué miedo y todos los papás solo cogieron cuando llegó el payaso a sentarse ahí como, ok, nos vamos. Claro. Entonces, claro, porque qué miedo, ¿me entiendes? Entonces es algo que me gustaría aclarar, lo que hay detrás de eso, ¿no? Que en sí, atrás del payaso maldito o pogo, el payaso, como sea que le digan, está John Wayne Gacy, ¿me entiendes? Está uno de los asesinos seriales más impactantes que han habido y que ahora es una figura hecha para una película y está bien, ¿me entiendes? O sea, está bien porque sí da miedo. Entonces, claro, o sea, pero justo recalcando porque estamos en época de Halloween y todo eso, como saber que sí hay un contexto detrás de cada disfraz también que tenemos y que no en sí todas las imágenes que vemos son 100% lo que vemos, siempre hay algo detrás. Totalmente, me encanta, me parece súper bonito lo que acabas de decir en el sentido de disclaimer, me parece.
Sí, ajá. Hermoso. Ok, a ver, entonces vamos con puntos centrales que hemos topado aquí. Ujú. Entonces, lógicamente lo que acabamos de decir ahorita, esto es una opinión, son teorías que vamos votando aquí del análisis. El punto es justamente dejarles pensando y como que investiguen un poquito más también por su cuenta y que lean y nutrir. Sí, ese es el punto. No es una intención de diagnóstico ni nada de eso. Y recalcar este tema del romantizar a los asesinos en serie. Entonces, solo be aware. Ese es el punto. Exacto. Hay muchos patrones de conducta detrás de los asesinos en serie. Mucho tiene que ver con la crianza, sí. Mucho tiene que ver con este tema que hablamos de la epigenética, del tema neurológico. Hay diversos factores que contribuyen a que se forme un asesino en serie. Al igual que los trastornos. Hay distintos factores que pueden llegar a desarrollar en una persona. Ojo con lo que estoy diciendo. Pueden llegar a desarrollar. Claro. Este tipo de cosas. Entender que todos somos mundos completamente diferentes. Y sumamente complejos. Las personas Sumamente somos complejos. súper complejos. Y eso es algo que creo que tanto tú como yo y todos los psicólogos podemos decir. Las personas son sumamente complicadas. Ujú. Son sumamente complicadas. Cada uno tiene su propia historia. Exactamente. Y es bellísimo. O sea, es sumamente bonito como que entender que literalmente una persona es un sinnúmero de cosas. Ujú. Entonces hay una belleza en ese sentido, como que de la complejidad de la humanidad. Ujú. Entonces, bueno, también recalcando este tema de los sistemas parentales, de todo lo que puede sondear alrededor de esto para formar después ciertas conductas también. El contexto histórico que mencionamos, tanto en Estados Unidos como aquí en el Ecuador, es muy distinto. 100%. Los shootings que se dan allá son muy distintos a lo que pasa aquí, como que es diferente, es diferente. Entonces, bueno, podemos hablar un poquito sobre este sentido de empatía que decíamos, en el sentido de que sí son personas, o sea, hay que humanizar esta parte y no caer en el romanticismo, porque hurt people. Entonces Exacto. son personas muy heridas. Y no siempre como decíamos, toda psicología depende. No siempre como que tiene que haber un trauma sumamente grave, pero sí se relaciona. Claro, son Entonces, compulsiones que realmente no están bajo control de, ¿me entiendes? Cero justificado. Cero justificado. Cero como que correcto dejarles libres tampoco. Pero, ajá. Solo es una explicación desde la psicología. Hay algo desde este detrás. punto de vista. Hay algo detrás. Hay algo Justamente. Y eso me parece que es una bonita manera de dejar este podcast, como Sí. siempre hay que estar constantemente conociéndonos, y Trabajando en me nosotros. encantaría invitarles ahora sí ya concretamente, como que siempre decimos, vengan a terapia, pero en serio, vengan a terapia y conózcanse a sí mismos, conozcan sus patrones, su familia, su sistema, como que todo este tipo de cosas que son tan importantes. 100%. Entonces, conocernos uno mismo y no solo existir y deambular por la vida, que también es bonito, pero es ser importante consciente conocer. es más bonito. Sí, el self-awareness es muy importante, Ujú. muy importante. Sí. Entonces, sí. Y bueno, ¿qué tal pasaste aquí? Increíble. ¿Te gustó? Sí, siento que es un tema que va a causar impacto, digámoslo así. Justamente. Y me encanta que sale en estas épocas. O sea, me encanta que Sí. sale en estas épocas y no, agradecerte así. Eres una persona sumamente inteligente y qué hermoso que Gracias, tú también. que me hayas invitado y poder hablar de este tema que se me hace súper relevante y súper amplio también. O sea, nos podemos quedar literal horas hablando, pero... Sí. Ajá. Pero sí, veamos cómo va este podcast. Tal vez podemos sacar una parte 2. Sí, Puede Sí, ser, sí. Porque hay mucho de lo cual hablar. De hecho, ya tenemos preparada una parte 2, ahorita que me acabo de acordar. Vamos a hacer un análisis concretamente sobre Joker cierto, y todo el contexto que hay atrás de eso. Entonces, esa Prepárense. la verán después de esto. Exacto, prepárense. Porque se va a poner interesante. Ajá. Sí, el Entonces, análisis de Joker. Les dejo. Esto fue un libro abierto, Pulling a Kill, específicamente con la psicóloga Camila Morales. Y manténganse conectados para más.